Buenas tardes, estudiantes del primer y segundo grado de secundaria. Les habla Paola Murga. Estaré a cargo del curso de física elemental. Bien, ¿qué es la física? Yo sé que estos temas son muy nuevos, pero ustedes ya deben de tener un concepto básico. La física es la ciencia natural que estudia los fenómenos naturales y las leyes que modifican su estado sin alterar la estructura. Ojo, la física es una ciencia. Por ser una ciencia, como ya lo hemos visto en química, va a estudiar lo que se encuentra a nuestro alrededor, pero solamente los fenómenos naturales. Muy bien, esta física tiene relación con otras ramas, como es la biología, la química, la astronomía, geología, matemática y la lógica. Ven cómo la física está relacionada con otras ramas, una depende de la otra. Si es que esto no existiera, muchos de los campos o de las ramas tampoco estuvieran desarrollándose como lo tenemos a la actualidad. Muy bien, así como esta física está distribuida y está con otras ramas, esta tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es ese objeto de estudio? Es explicar los fenómenos naturales que ocurren en la Tierra y en el universo. Pero ¿cuáles son las ramas de la física? Muy bien, estas ramas de la física son 5. La mecánica, la termodinámica, la acústica, la óptica y la física moderna. ¿Y cuáles son los métodos que utiliza la física? Pues la física utiliza dos métodos. Estos métodos son la experimentación, ya sea porque es una ciencia y porque utilizamos el método científico, los 5 pasos para encontrar un resultado. Y si es que ésta se llega a universalizar, se llega a ser una ley. Y por segundo tenemos la deducción lógica. Vamos a utilizar bastante nuestro pensamiento y deducción. ¿Y qué fenómenos presenta esta física? Así como la química, pues tiene dos fenómenos, el fenómeno físico y el fenómeno químico. ¿Cuál es el fenómeno químico? Es la materia que se altera su estructura interna y es irreversible. ¿Qué es un fenómeno físico? Es aquel cambio que experimenta la materia sin alterar la estructura interna. Quiere decir que es reversible, como los ejemplos que les doy a los costaditos. Muy bien, pero esta física a la vez se va a medir. Esta utiliza una fuente de medición. ¿Qué es? Muy bien, ¿qué es medir? Medir es la comparación entre dos elementos de la misma especie tomando a uno de ellos la unidad de medida. Como por ejemplo, tenemos en las imágenes el tiempo, la longitud, la masa, el peso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta a la vez como se mide va a tener unos sistemas de unidades. ¿En qué unidades yo voy a medir? Van a ser 3 tipos, el sistema absoluto, el sistema gravitatorio y el sistema internacional. Pero para esto vamos a utilizar más el sistema internacional, que se representa con las siglas SI. Muy bien, este sistema internacional de unidades, ¿qué presenta? Pues presenta las magnitudes fundamentales, suplementarias y derivadas. ¿Cuáles son estas magnitudes fundamentales? Las utilizamos en nuestra vida diaria. Ojo, todo lo que sea con la ciencia la vamos a observar en la vida diaria. En las magnitudes fundamentales vamos a encontrar la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad luminosa y corriente y la cantidad de sustancia. Como por ejemplo tenemos la unidad de longitud que la podemos medir con lo que son las reglas. Y abajito están con las unidades de conversión. Y cuando hablamos de unidades de masa, por ejemplo, una balanza. Y a su vez abajo he colocado las unidades de conversión. Y cuando hablamos de unidades de volumen o de capacidad, pues obviamente estábamos hablando en litros. Y abajo les he colocado la tablita de conversiones. Ahora, para que esto exista, nosotros vamos a utilizar una notación científica. Nosotros utilizamos en matemática como unidad base el número 10. Esta es la notación científica.
de expresión matemática en base 10. ¿Cuáles son ellas? Estos nos tenemos que aprender de memoria. El deca, que es el 10. Nuestra base 10, elevado a la 1. Entonces su prefijo es deca. Hecto, cuando es 10 elevado a la 2. Para kilo, 10 elevado a la 3. Y así sucesivamente. Ojo, estas se escriben en simbología con mayúscula. Y cuando estamos hablando de negativos, por ejemplo, el decímetro, el centímetro, el milímetro, estos lo son prefijos, pero esto vamos a escribirlo en minúscula. Por eso la simbología está en minúscula. Ahora, si yo trabajo con lo que es la base 10, coloco mi base expresado a un exponente negativo. Deci es el exponente menos 1. Centi, menos 2. Así que tener mucho cuidado y aprenderse estas notaciones científicas que vamos a trabajar en el posterior video y su tarea. Si tienen alguna duda, me escriben por interno y les solucionaré. Hasta la próxima.